La vida no es cuestión de lugar, cosas o comodidad. Se trata de los derechos humanos básicos de la familia, país, justicia y dignidad humana. Imelda Marcos. Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes de educación media superior del Estado de México, que hoy nos acompañan al conversatorio Derechos Humanos en la Pandemia, a través del canal de YouTube Comunidad Escolar SEMS y en Facebook en Comunidad Escolar. Los derechos humanos deben de ejercerse no solo en la educación presencial o semipresencial, sino también en esta educación a distancia provocada por la pandemia que actualmente nos aqueja. Reciban un cordial saludo a nombre del doctor Israel Jerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior, quien ha coordinado todos estos esfuerzos para contribuir en la formación de estudiantes líderes socialmente que impulsen la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos y generen entornos de paz y convivencia armónica en favor de una entidad mexiquense cálida, próspera e igualitaria. Les recordamos que van a estar abierto el chat y los comentarios con la finalidad de escuchar sus inquietudes, preguntas, dudas que ustedes tengan para que nuestro especialista nos pueda apoyar en contestarlas. Tengo el gusto de presentar al maestro Jorge Camacho, de quien pues, vamos a dar una reseña para que conozcan la calidad pues, del conferencista que hoy tenemos. El maestro Jorge Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con un promedio pues, considerable de 9.58. También es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma. Maestrante en Administración de la Educación por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Perito en Criminalística de Campo por el Instituto Iberoamericano de Ciencias Forenses AC. Coach para hablar en público certificado internacionalmente por el Centro de Comunicación y Consultoría Semiología Empresarial SC. Perito en Psicología Jurídica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Ha tomado diferentes cursos y diplomados en sistema penal. También tiene estudios en el extranjero por parte de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Becado por la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar la preespecialidad en Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Asunción. Asimismo, ha estado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde cursó los seminarios el juicio oral en el fuero penal, seminario relativo al siniestro aeronáutico y sus consecuencias en el seminario Los juicios orales en el derecho privado. También ha estado en la Universidad de Granada, España, como ponente del sexto coloquio binacional México-España, los derechos humanos como límites del poder. Asimismo, tiene diferentes cursos y talleres que engrandecen su experiencia. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al maestro Jorge Camacho para que pueda usted hacer favor de darnos este conversatorio muy interesante para nuestros alumnos. Adelante, maestro. Claro que sí, Daniela, te agradezco mucho la presentación y en primer lugar quiero agradecer a la Secretaría de Educación Pública del Estado de México esta invitación que me llena de orgullo, a la Subdirección de Educación Media Superior, en específico al doctor Israel Jerónimo López, por darme la oportunidad de estar conversando con ustedes de un tema que me apasiona y que son los derechos humanos. Y doblemente orgulloso porque, bueno, yo soy egresado de una escuela preparatoria del Estado de México y entonces para mí es como estar nuevamente en mi casa de estudios. Y espero que todos los que nos estén siguiendo, todos los alumnos, tengan esa intención de pasar una tarde agradable. Vamos a estar aquí algunos minutos conversando sobre qué son los derechos humanos, ¿no? Y principalmente vamos a hablar qué es el derecho humano, qué son los derechos humanos. Y es algo muy importante porque precisamente una de las obligaciones de toda autoridad, como lo son las autoridades educativas, es el hecho de promover los derechos humanos. Y qué mejor que hacerlo por medio de estos foros, cumpliendo esa obligación que nos está estableciendo el Estado. Entonces, los derechos humanos, pues, vemos que estamos en una sociedad que está marcada, pues, por algunas injusticias, discriminación, violencia, impunidad, que también hay cosas buenas de la sociedad, pero me refiero a los derechos humanos, surgen a raíz de todas estas cuestiones que, bueno, privaban de los derechos a los seres humanos, y entonces buscamos generar un cambio, ¿no?
Por ahí hay un expresidente muy conocido de la República, que es Benito Juárez, y decía, el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Algo más o menos así, más grande la frase, pero siempre la resumimos en ese punto. Y precisamente los derechos humanos se basan en ese punto, en donde hay una libertad para la persona, en donde hay un punto de dignidad humana y en donde hasta el momento que una persona no me cause daño, es libre de hacer lo que ella quiera, ¿no? Entonces es muy interesante esta frase que nos lleva precisamente a la dignidad humana. Les vamos a compartir una presentación para que sea un poco más didáctico el tema. No sé si por ahí ya la estén viendo, yo por aquí no la veo, pero ahí está. Muchas gracias por la atención. Y precisamente, bueno, conociendo los derechos humanos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es lo primero que vamos a tratar el día de hoy. Es decir, ¿qué son los derechos humanos? Es decir, la concepción de los derechos humanos, y fíjense que es una concepción que parece tan sencilla, pero yo cuando he dado clases o he estado en conversatorios de este tipo de derechos humanos, a veces les pregunto a los asistentes, ¿qué son para ti los derechos humanos? Y me he encontrado con asistentes que los dejo así con el signo de interrogación, ¿no? Y dicen algo que parecería tan sencillo, no lo sabemos definir, no lo sabemos conceptualizar. Hay quien me dice es que hay muchas respuestas, hay muchas concepciones, hay muchas maneras de ver los derechos humanos y podríamos generar un gran debate sobre los mismos. Pero yo les quiero decir que los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas que nosotros vamos a tener por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de ser seres humanos, valga la redundancia, por ser personas vamos a tener un derecho que viene, nosotros los abogados lo conocemos como una teoría del naturalismo, que es decir, por el solo hecho de nacer ya tenemos derechos humanos, ¿no? Y después viene el positivismo, que a veces nos empieza a positivar los derechos humanos y les vamos a denominar derechos fundamentales. Pero hoy me quiero dirigir a todos ustedes jóvenes que nos están siguiendo y se los quiero explicar de una manera muy sencilla. Es decir, ¿qué es un derecho humano? Es aquel derecho que yo tengo por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de ser Juan Pérez, por ejemplo, yo ya tengo derechos humanos. No importa si yo sea bueno o malo, ¿verdad? Porque esa ya tendrá que ver con otras cuestiones. No importa si yo sea alto, si sea bajo de estatura, si me considera atractivo o no me considere, si tengo una preferencia sexual de algún tipo, si tenga una raza, una condición económica, todo ello no importa. Los derechos humanos los vamos a tener por el solo hecho de haber nacido humanos. Es decir, no son privilegios, ni son cuestiones que me vayan a otorgar en determinado punto, no. Los derechos humanos están ahí para todos, ¿ok? Y de hecho lo que hace nuestra Constitución es reconocernos esos derechos humanos, pero yo ya los tengo por el solo hecho de haber nacido, de ser una persona, yo ya valgo. Entonces voy a tener derechos, pues por ejemplo, a la vida, derechos que han ido evolucionando, ¿no? Les quiero comentar que, por ejemplo, hoy en día en la Ciudad de México, en la nueva constitución que tiene la Ciudad de México, pues hay un derecho humano al Internet, ¿no? Que a lo mejor en los años 90 todavía, pues ni pensaríamos que tuviésemos reconocido un derecho humano al Internet, pero tenemos diversos derechos humanos, como el derecho a la libertad, a expresar tus ideas, a que ustedes sean tratados con igualdad, ¿no? Fíjense, ahorita mismo estamos ejercitando un derecho humano, que es el derecho a la educación. Ustedes tienen ese derecho de decir, quiero prepararme, quiero adquirir conocimiento, y el propio Estado se los está dando, en esta ocasión por medio de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces estos derechos humanos que vamos teniendo por el simple hecho de haber nacido personas son los que podemos ejercer. Y hoy, por ejemplo, con esto de la pandemia, eh, me viene a la mente un derecho humano que se está estableciendo en nuestra Ley Federal del Trabajo, que es el derecho humano a la desconexión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros empezamos a hacer home office y ¿qué pasaba? Que a veces nuestros jefes, hablando de los que ya laboramos, pues a lo mejor si nuestro trabajo acababa a las 4 p.m. en manera presencial, ahora a las 4 p.m. ya no nos dejaban y a las 5, 6, 7, 8, 10 de la noche nos estaban llamando, ¿no? Entonces nace un derecho humano con esto de la pandemia, que es el derecho humano a la desconexión.
en realidad se supone que los derechos humanos ya están, ¿no? Que son por parte del derecho natural, nos los está dando la naturaleza, pero que después se van a ir positivizando, es decir, se van a ir estableciendo en las leyes para poder ejercitarlos. Pero algo muy importante es, desde ese punto de vista, los derechos humanos nadie nos los da. Los derechos humanos nadie nos los otorga. Los derechos humanos ya están y solo la ley nos los reconoce. ¿Ok? Es algo de nosotros y no me están haciendo un favor al darme un derecho humano de determinado punto. Entonces, los derechos humanos ni se conceden, porque ya los tenemos, nada más nos reconocen, ni tampoco nos los pueden quitar. Tampoco los podemos, por ejemplo, vender, son inalienables. Es decir, yo no puedo establecer, oye, te vendo mi libertad en tanto dinero, o te vendo el derecho de educación que a mí me están dando a ti, te lo cedo. Son intransferibles, inalienables, inembargables, nadie nos los puede embargar, y se basan en un principio básico, en donde todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Algo bien importante que ustedes deben de tomar en cuenta, que el derecho humano te va a dar la dignidad de la persona, te va a hacer, tú ya eres valioso porque naciste ser humano, naciste persona, y el derecho humano lo que te va a conceder es precisamente el libre desarrollo de la personalidad y otros puntos, ¿no? Entonces, tenemos por ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a ser un documento en donde ustedes pueden ver los principales derechos humanos. Pero hasta este punto, entonces, ¿qué quiero o cómo quiero conceptualizar los derechos humanos? Como aquellos que todos tenemos. No importa si soy niño, niña, si soy un cantante, una persona recolector de basura, maestro, si soy de la comunidad gay, si soy lesbiana, si por ahí soy cristiano, soy ateo, todos los tenemos, los tienen sus padres, los tienen ustedes mismos, y son derechos, por lo tanto, universales, es decir, que están fijados en todo el mundo, o que deberían de estar fijados en todo el mundo, y que buscan darle esa dignidad y valor al ser humano, ¿ok? Podríamos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Cualquier duda que ustedes tengan, vayan escribiéndola en el chat y yo con todo gusto la estaré atendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Pongo este punto y dice: los derechos de las mujeres son derechos humanos, o los derechos de las mujeres son derechos humanos. Es decir, en la primera me estoy haciendo un interrogante que ni siquiera me debería de hacer, ¿no? Y no solo hablando de mujeres, ahorita estoy poniendo este ejemplo de mujeres, pero ni siquiera me tengo que preguntar si el derecho humano pertenece a las mujeres, si pertenece a los de raza blanca, a los de raza negra, a las personas gays, a las personas heterosexuales, a los ricos, a los pobres. No, los derechos humanos es una afirmación, pertenecen a todas y cada una de las personas. Podemos continuar, por favor, con la siguiente diapositiva. Ok, fíjense, y de dónde nacen los derechos humanos, yo sé que todos ustedes a este nivel preparatorio conocen que tenemos una constitución, ¿ok? Y que la constitución precisamente es la base fundamental de nuestro Estado. Es decir, cuando nosotros creamos una constitución, empieza a regular cómo se debe de componer ese Estado. Y de hecho la constitución va a tener dos partes. Va a tener una parte orgánica, que va a ser toda la organización del Estado, y una parte dogmática, en donde precisamente va a contener los derechos humanos ya en la ley positivizados, como le llamamos los abogados, es decir, los derechos fundamentales. Y dentro de esa Constitución, el artículo primero es básico para entender lo que es un derecho humano, para conocer los derechos humanos. Y nos establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. Y ese punto es bien importante. Si ustedes se dan cuenta, dice reconocidos. Anteriormente, la Constitución decía otorgados, ¿no? Y era un término mal empleado, que hubo una reforma en 2011 en donde dice, es que la Constitución o el Estado no te puede otorgar, no te puede dar derechos humanos porque tú ya los tienes por el solo hecho de haber nacido persona. Lo que te puede hacer es reconocer esos derechos humanos. Y otro punto bien importante, en este primer párrafo de la Constitución nos habla de un principio de igualdad para todas las personas, tienen los derechos humanos, y también ya nos habla de una jerarquía, ¿no? La Constitución va a ser nuestra máxima ley junto con tratados internacionales. Para que ustedes sepan un poco más qué es un tratado internacional, hagan de cuenta ustedes que es como un contrato que ustedes celebran
si fuera un contrato de compraventa, pero que celebran entre estados. Y en esos contratos pueden pactarse derechos humanos. Entonces, así como las garantías para su protección, dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Entonces, esos derechos humanos que ustedes ya tienen no se pueden restringir ni suspender. Va a haber unas excepciones que ahorita no sería conveniente desviarnos a verlas por la materia de la ponencia, pero la regla es básica, ¿no? No hay que restringirlos, no hay que suspenderlos, salvo excepciones. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Fíjense, el segundo párrafo de este artículo nos habla de unos principios que nosotros los abogados los conocemos como la interpretación conforme y el principio pro persona, ¿ok? Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué implica esto? Que el Estado, cualquier autoridad, sea educativa, sea judicial, sea legislativa, va a procurar que cuando apliquen los derechos humanos, siempre se favorezca a la persona. Si, por ejemplo, tenemos dos leyes y esas leyes son contrarias, nosotros vamos a aplicar la ley que más beneficia a la persona. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La siguiente, que es nuestro tercer párrafo del artículo primero, nos establece las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos que todos tenemos. Y dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que más adelante se los voy a explicar. Dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Qué les está dotando la Constitución a ustedes o qué les está reconociendo? Que todos ustedes cuentan con derechos humanos. Se los digo, los derechos humanos, hay un catálogo que lo vamos a ver en donde los tratamos de versificar, de estandarizar, pero en realidad los derechos humanos son muy amplios. Como les dije, estamos hablando hoy en día de un derecho humano a la desconexión, de un derecho humano al Internet, de un derecho humano al agua, de un derecho humano a la vida. Entonces, ustedes ya tienen esos derechos humanos. Ahora, ¿qué importa? Que las autoridades, ¿no? Por ejemplo, la autoridad educativa busque o cumpla con esos ámbitos, ¿no? Y se los decía al principio, por ejemplo, ahorita la autoridad educativa está buscando promover los derechos humanos y está cumpliendo con este mandato constitucional. En nuestro siguiente párrafo, si pasamos a la siguiente diapositiva, en el cuarto párrafo del artículo primero constitucional, está establecido el principio de la prohibición de la esclavitud, que esto ya ha tenido muchos años, desde prácticamente que inició nuestra Constitución de 1917, y entonces en México está prohibida la esclavitud, ¿no? Los esclavos del extranjero que entran a México, por ese solo hecho, establecen su libertad o se les da la libertad. Entonces en México no existe la esclavitud, al menos así lo ordena nuestra Constitución, que cualquier persona que entre a nuestro país y tenga un problema de esclavitud va a ser libre. Y por último, el quinto párrafo, que está en la siguiente diapositiva, nos habla de un principio básico que quiero que les quede bien claro, que es el principio de no discriminación, ¿ok? En México está prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico, ¿no? No me importa si tú pertenezcas a alguna etnia, algún pueblo indígena, ¿ok? Tú tienes los mismos derechos que todos, el género, no importa si eres hombre o mujer, tenemos los mismos derechos y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener la paridad de género en donde las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. Hay grupos como las mujeres que han sufrido una discriminación histórica, una discriminación en donde han estado en desventaja. Entonces, lo que se busca, lo que debemos hacer son acciones que denominamos acciones afirmativas. Por ejemplo, decir, no puede haber más del 60% de hombres, sino que debe haber, para ocupar una plaza o una diputación o cualquier cargo, al menos 50% de mujeres y 50% de hombres que ocupen. Y eso es muy bueno porque ustedes, mujeres que nos están sintonizando, hoy en día
van a tener una mayor oportunidad de ejercer sus derechos humanos. No importa tampoco la edad, ¿no? Las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, cualquiera puede profesar la religión que ustedes quieran, ¿no? Que ustedes desean. Entonces, no importa las preferencias sexuales tampoco, cualquier ámbito que ustedes tengan, cualquier preferencia sexual que ustedes tengan, no debe ser motivo de discriminación. Las opiniones, siempre y cuando se los decía desde un principio, esa opinión eh, no afecte a los demás, yo puedo tener la opinión que considere, ¿no? Siempre y cuando no sea grotesca, etcétera. El estado civil, no importa si estoy casado, divorciado, soltero, tengo los mismos derechos humanos, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular los derechos y libertades de las personas. Entonces, imagínense lo grande que nos está dando la Constitución, que ustedes como alumnos preparatorianos que ahora son, los ha acompañado estos derechos humanos desde que nacieron. Incluso si nos vamos a la materia civil, hay una regulación que te protege desde el hecho que estás tú siendo fecundado, y que los ha seguido y que hoy en día tienen estos derechos humanos y que los pueden ejercer y que con la pandemia estamos poniendo especial atención en los mismos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, si ustedes tienen interés, y yo creo que deberían de tener interés de conocer cuáles son mis derechos humanos y qué dice la declaración, cómo me protege la declaración, porque los derechos humanos son a la vez un arma que claro, la voy a hacer valer mediante las garantías que tengo para proteger los mismos, pero un arma para yo hacer valer mi dignidad humana frente a las demás personas. Y nos dice el artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos humanos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Entonces, los derechos humanos, nos los vuelvo a repetir la declaración, nacemos libres, nacemos iguales y con dignidad personal, y debemos de tratar de promover esos derechos humanos. Podemos continuar, por favor, la siguiente diapositiva. Fíjense, y hoy me pareció algo interesante, me dio mucho gusto que me invitaran a esta ponencia, y coincidió con que hoy es 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Que como lo dice aquí esta caricatura, ¿no? Dice, a lo largo de la historia, para las niñas y las mujeres, el acceso a la ciencia fue muy complicado. Dice, mamá, quiero ser una gran científica. Dice, hija, ya sabes que esa profesión solo tiene una salida, la hoguera, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo ha ido evolucionando los derechos humanos? En realidad los derechos humanos no tendrían por qué haber evolucionado, porque se supone que ya los tuvimos que haber tenido desde las primeras épocas de la historia, de la prehistoria, pero no fue así, ¿no? Ha tenido que haber una evolución y hoy estamos en una era de los derechos humanos. Tuvimos en 2011 una reforma en materia de derechos humanos que nosotros como abogados obviamente la conocemos muy bien, pero que yo se las hago a ver a ustedes como alumnos de preparatoria, que podemos ejercer y exigir los derechos humanos de manera plena. Podemos continuar con la siguiente, por favor. ¿Cuál es sí, correcto, la fundamentación y finalidad de los derechos humanos? Estos derechos humanos que todos ustedes tienen, que no hay una sola persona que aquí esté sintonizándonos que no los tenga, porque son universales, porque no se los pueden quitar, porque son inalienables, inembargables, pues van a buscar contribuir precisamente con el desarrollo integral de la persona. Y no saben qué concepto tan padre es el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, ser quien tú quieres ser, como lo quieras ser, siempre y cuando no dañes a las demás personas. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad, que se va a dar ese desarrollo integral de la persona en lo individual y en lo colectivo, nos busca esa finalidad de los derechos humanos, ¿no? Y esta concepción que les estoy estableciendo de derechos humanos, pues en realidad, como se los decía, incluso a veces no hay una uniformidad que digamos, esto es yo la que les he dado, es una concepción básica
y la más aceptada, pero también lo podemos ir desarrollando en cuanto al derecho positivo, que es decir, lo que ya está en la ley, el derecho natural, ¿no? Por el solo hecho de ser humano tengo derechos humanos, y la naturaleza descriptiva que se le puede ir dando a cada uno de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la finalidad de los derechos humanos va a ser evitar el abuso de la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando se crea el Estado, cuando nosotros decidimos crear un Estado, si ustedes por ahí han visto, por ejemplo, las teorías de Juan Jacobo Rousseau sobre la organización o creación del Estado, pues cedemos libertades para dárselas a un ente que es el Estado, y que ese ente va a tener imperium, es decir, voz de mando, y nos va a poder obligar, va a ser coercible, es decir, nos puede sancionar por cuestiones que hagamos y que no estén conforme a la norma social. Cuando pasa eso, pues también el problema es que le estamos dando poder a alguien, a un ente estatal. Y entonces los derechos humanos lo que implican es evitar que ese ente con poder, que es el propio Estado, esa autoridad de gobierno, pues nos haga un abuso. Entonces, anteriormente se decía, fíjense, que solamente la autoridad podría violar derechos humanos. Hoy tenemos una nueva concepción más amplia, en donde no solo las autoridades pueden violar derechos humanos, también los particulares podemos violar derechos humanos. Y entonces lo que buscan los derechos humanos es protegerme tanto de la autoridad como de los particulares, y tener una dignidad humana que nosotros podamos, pues, establecer desde un punto de vista protector hacia la persona, ¿ok? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En esto de conociendo tus derechos humanos y en la concepción que vamos estableciendo de los mismos, pues tenemos diversos autores que a ustedes los van a ayudar a que yo me pueda explicar qué es los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos. Y por ejemplo tenemos a Pérez Luño, que nos dice que los derechos humanos son un conjunto de facultades. ¿Y por qué son facultades, estimados compañeros, compañeras? Porque las podemos ejercer, las podemos reclamar, son instituciones que están desde ese momento, y aquí nos dice que en cada momento histórico han concretado las exigencias de la dignidad, precisamente, de la libertad y la igualdad humana. Es decir, como ya se los había comentado, los derechos humanos no se tendrían por qué ver por momentos históricos, porque se supone que todos los deberíamos de tener desde el principio, pero lo cierto es que la sociedad desde un primer momento no ha estado preparada para otorgar, para reconocer, mejor dicho, los derechos humanos, ¿no? Eh, Hoy en día, por ejemplo, hay un derecho humano de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, que hace unos 20, 30 años, pues a lo mejor la sociedad ni pensarlo, ¿no? Entonces, por eso nos dice Pérez Luño, se va viendo conforme a un contexto histórico, y que deben ser reconocidos previamente por la ley. Ahí vamos a ver que hay este tipo de autores que dicen que si no están en la ley, pues no son derechos humanos, ¿no? Pero también vamos a ver una nueva era de autores en donde dicen que hay derechos humanos que se pueden crear vía argumentación. Entonces, si ustedes me dicen cuáles son mis derechos humanos, yo les puedo decir que son aquellos que están reconocidos en la Constitución, pero también aquellos que pueden hacer vía argumentación, ¿no? Por ejemplo, cuando se crea la Constitución de la Ciudad de México, se generan nuevos derechos humanos. Les comentaba el derecho al Internet, por ejemplo, eh, que bueno, hoy sí debería ser primordial por este punto de la pandemia, y entonces es un derecho humano que no está en la Constitución federal, ¿no? Y por ahí se fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer si se podían crear nuevos derechos humanos que no estuvieran en la Constitución, y la Corte dijo sí, es que no es que se creen nuevos derechos humanos, es que están intrínsecos en la Constitución, vienen del derecho natural, y entonces solo lo estamos reconociendo. Podríamos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, por ejemplo, también la concepción de Orozco Enríquez y Silva Daya, en donde nos dice que todos los seres humanos, seamos hombres o mujeres, por el solo hecho, simple hecho de ser humano, de ser persona, ya contamos con esos derechos humanos y nos ayudan por el solo hecho de formar parte de una sociedad, ¿ok? Y dice él, igual no se reconocen, no se otorgan perdón, sino que no los reconocen, ya los tenemos. Todos ustedes tienen esa dicha, ¿no? Imagínense
que ahí donde están ustedes sentados, ni se imaginan, tienen, por el solo hecho de ser seres humanos, un cúmulo de derechos fundamentales, de derechos naturales, que los pueden ejercer cuando se sientan violentados de alguna u otra forma, ¿ok? Pasamos a la siguiente, por favor. Otro autor que nos está hablando de lo que son los derechos humanos es Álvarez Ledesma, y nos dice que son exigencias éticas, ¿no? Lo bueno y lo malo nos los establece la ética, ¿no? Y para ti, ¿qué es bueno? Y también eso es muy importante en la concepción y en conocer cuáles son nuestros derechos humanos, porque entonces venimos con problemas en donde yo puedo decir que para mí un derecho humano es robar, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra esta concepción que nos dice Álvarez Ledesma, no, espérate, los derechos humanos también tienen que ver con una exigencia ética, lo bueno y lo malo, o sea, qué es lo que la sociedad establece como bueno y qué es lo que establece como malo. Robar es malo, entonces robar no es un derecho humano. Además, no está positivado, no hay un derecho que te diga la Constitución, o que se pueda sacar por argumentación de que tienes derecho a robar, como sí lo es el derecho, por ejemplo, a la libertad de tránsito, que tú puedes viajar por cualquier lugar y nadie te lo puede impedir porque no le estás haciendo daño humano. Entonces, esa exigencia ética y fundamental nos establece que se adscriben a toda persona, son fundamentales porque todos los debemos de tener sin excepción, por esa, se lo repito, la sola condición de ser personas que se sustentan en valores, en principios, y que se van a traducir al último en normas, tanto nacionales e internacionales, que van a marcar el parámetro de actuación de las autoridades y la legitimidad política. Es decir, hasta dónde puede llegar esta autoridad, hasta dónde puede llegar este maestro, hasta dónde puede llegar este policía, hasta dónde puede llegar este juez, con este control que se llama derechos humanos. ¿Ok? Podemos continuar con la siguiente, por favor. Por último, en cuanto a las concepciones, para ya no abundar tantas concepciones, pero me interesa porque quiero que quede claro en principio qué son los derechos fundamentales o los derechos humanos. Bueno, derechos humanos es diferente a derechos fundamentales, lo vamos a ver más adelante, pero van muy de la mano. José Castón Todeña nos dice que los derechos fundamentales de la persona precisamente concibe los derechos humanos como derechos fundamentales, que les digo, en realidad hoy en día tienen unas pequeñas diferencias, pero nos dice que considera ese aspecto individual y comunitario, que como individuo correspondemos o estamos dentro de una sociedad y que por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia esencia natural, corpora, espiritual, social, vamos a tener y que tienen que ser reconocidos por las autoridades, pero sobre todo respetados por las mismas. Es decir, toda autoridad, todo poder, toda norma jurídica que se crea debe de tener como base estos principios que son los derechos humanos, y entonces toda persona nos los debe de respetar, ¿ok? No importando quiénes seamos, por el solo hecho de ser, por ejemplo, aquí veo Araceli Espinosa, por el solo hecho de ser Araceli Espinosa ya tiene todos los derechos, nadie se los tiene que dar, ella ya los tiene. Tenemos, por ejemplo, a Brian Solís, igual, ¿no? Él ya tiene todos los derechos y no se los tienen que dar, sino simplemente se los tienen que reconocer. Y por último, continuamos a la siguiente. Vamos a tener que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos establece que precisamente los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas cuya realización efectiva resulta indispensable. ¿Para qué? Para el desarrollo integral del individuo. ¿Quién de ustedes no quiere tener un desarrollo integral? ¿Quién de ustedes no quiere ir a la escuela, a lo mejor ir a una universidad, a lo mejor quiere casarse? No importa si se quiere casar con una persona de su mismo sexo, de sexo diferente, a lo mejor quiere tener un domicilio, no importa si lo quiero tener en la Ciudad de México o en Sinaloa. ¿Quién de ustedes no quiere tener un posgrado? ¿Quién de ustedes no quiere tener hijos? Pues todo eso nos lo dan los derechos humanos, ¿no? Tengo un derecho humano, por ejemplo, los derechos humanos reproductivos y sexuales que nos otorga, que nos reconoce la Constitución, en decir, puedes tener el número de hijos en el espaciamiento que quieras, entonces nuestra integridad humana, nuestra personalidad nos da ese punto,
¿no? Y no necesariamente, por ejemplo, si yo digo yo no quiero tener hijos, también estoy en mi derecho humano de no hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que busca es ese desarrollo integral de su persona, esa es la importancia, y que como personas estamos dentro de una sociedad, ¿no? Y esos derechos humanos pues van a estar reconocidos generalmente en nuestras leyes, en nuestra constitución, ¿ok? Y entonces aquí ustedes empezarán a preguntar algo muy interesante. Bueno, y si están todos estos derechos humanos, si hay un derecho humano, por ejemplo, a la alimentación, ¿por qué, dirán ustedes, por qué cada 5 segundos un niño muere de hambre, ¿no? Si hay un derecho humano a la salud, ¿por qué en algunos países, en algunos lugares ahorita no se está otorgando atención médica a las personas que tienen COVID? No sé por qué si hay libertad de expresión, tenemos personas en la cárcel con purgando penas porque ejercieron ese derecho, ¿no? ¿Por qué si está abolida la esclavitud en el mundo? Hoy tenemos 27 millones de personas que todavía tienen problemas de esclavitud, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos humanos están ahí, no los están reconociendo, pero pueden ser violentados. El hecho que ustedes tengan un derecho humano no quiere decir, estamos obligados a respetarlo, pero puede haber quien no lo respete, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ir estableciendo eh, cuáles son las garantías para proteger esos derechos humanos, ¿no? ¿Y desde dónde nacen los derechos humanos? Yo se los quiero decir a ustedes como jóvenes que están cursando su preparatoria. Los derechos humanos, claro, están en la Constitución, en las leyes, en tratados internacionales, etcétera, pero yo creo que los derechos humanos principalmente nacen en ustedes mismos, nacen en sus maestros que les están dando educación, nacen con sus padres, con su comunidad. Los derechos humanos son la práctica de hacer lo bueno, es decir, yo no puedo decir que el derecho humano solo es un discurso, solo es un papel, una ley, que son historias, son campañas comerciales, no. El derecho humano es la elección que cada uno de nosotros hacemos eh, de respetarnos, de darnos las libertades, de no juzgar a nadie si no está haciendo nada malo, si no nos está causando daño, y de ayudarnos, ¿no? Entonces, imagínense qué importancia de los derechos humanos, eso de proteger las necesidades, de ayudarnos, y entonces los derechos humanos, que son derechos universales, que están que nacen en estos pequeños lugares, ¿no? Hoy en día no tenemos la fortuna a lo mejor de estar en las escuelas, pero aún así en esta cuestión virtual, decimos que esos derechos humanos, que son universales, comienzan en esos pequeños lugares y que no se pueden ver en esos pequeñísimos lugares que no podemos ver en ningún mapa, ¿no? Dígase mi casa, mi vecindario, mi escuela, mi empresa, buscando la igualdad y la justicia, ¿no? Entonces, si no tenemos el significado en ese punto, no lo vamos a tener en ninguna parte, ¿no? Y ya para ir cerrando, para abrir la cuestión de preguntas, yo les quisiera decir a ustedes como jóvenes que ustedes tienen derechos, ¿no? Y que como adolescentes van a tener muchos derechos que yo no les puedo dar un catálogo, ¿no? Nosotros como abogados los hemos ido estableciendo como derechos sociales, derechos culturales, derechos de libertad, etcétera, que en realidad es un catálogo en donde tratamos de meter todos, pero ustedes tienen derecho a una vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la educación, vivir en familia, integralidad personal, derecho a las nuevas tecnologías, es decir, son tantos derechos que por el solo hecho de que ustedes son seres humanos, ya los tienen. Entonces, si quieren, aquí lo dejamos para que pasemos a una cuestión de preguntas y respuestas y que podamos continuar, por favor. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Sí, ya tenemos unas preguntas. Empezamos con Emiliano Soto Sánchez. Él nos pregunta, ¿pero los delincuentes tienen derechos humanos? Todos tenemos derechos humanos. Los delincuentes tienen derechos humanos. ¿Por qué? Porque, fíjense, el primer punto que puede tener una persona es la presunción de inocencia. Yo no puedo decir, esta persona es un delincuente, robó, es un ratero, es un defraudador, etcétera, si yo no le llevo un debido proceso, ¿no? Entonces, hay una máxima que decimos, toda persona es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Y aún esa persona declarándose culpable y declarándose que sí fue delincuente, tiene derecho humano
por ejemplo, un trato digno en la prisión, a que sea asesorado por un abogado, a la vida, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país está abolida la pena de muerte, ¿no? Entonces, esa persona, aunque es delincuente, no, no por eso ya no tiene derechos humanos, los tiene. Claro, él cometió una falta a la sociedad, pero yo como sociedad no puedo convertirme también en un delincuente violándole derechos humanos. Por ahí hay una teoría, si alguno de ustedes tiene ganas de ser abogado, hay una teoría de Hunter Jacobs, que es un alemán, en donde nos habla del derecho penal del enemigo, y él tiene otra percepción y dice que a los delincuentes no les debemos de respetar derechos humanos, porque ya son una fruta podrida en la sociedad, pero es una teoría que tiene este autor. Pero de ahí en fuera, las personas, no importando si son delincuentes o no, también tienen derechos humanos. Muy bien. Nos pregunta Ángel Dragol, maestro, ¿qué opina sobre que los hombres no pueden tener su propia personalidad en las escuelas? Me refiero al cabello largo u otras características si no se está dañando a otras personas. Ok, hay una libre integridad de la persona, tenemos esos derechos humanos el desarrollo libre e integral, pero también a veces hay que tomar en cuenta que somos parte de una comunidad, de una sociedad, ¿no? Y que sobre todo en la etapa en la que estamos en preparatoria es una etapa formativa, que la autoridad no les está negando el derecho humano por molestarlos o por violentarlos, sino que está en una cuestión formativa. Claro, al final de cuentas, como yo se los dije en un principio, si no dañas a nadie, y es tu libre desarrollo de la persona, ya lo puedes hacer, pero también hay que ver que para todo esto hay lugares, ¿no? Yo les voy a recomendar mucho, bueno, nosotros los abogados llamamos jurisprudencia o tesis, algunas cuestiones que lanza la Corte, ustedes lo pueden buscar como el famoso IUS en Google, y pueden ver, por ejemplo, que ha hablado la Corte sobre el libre desarrollo de la personalidad en cuanto a los tatuajes en las empresas, ¿no? Y que también la Corte dice, sí tienes tu libre desarrollo de la personalidad, pero también hay que tener en cuenta las normas sociales. Muy bien. También nos pregunta Alejandra Xochitl Albamena, ¿tienen ramas de estudio los derechos? Los derechos humanos, fíjense, no se pueden ver desligados de muchas otras áreas del derecho, ¿no? Y de otras ciencias. Por ejemplo, yo no puedo ver los derechos humanos desligados de la psicología, no puedo ver los derechos humanos desligados por ejemplo, la pedagogía, ¿no? Que ustedes están ejercitando. Y entonces, dentro de los derechos humanos es un género, pero vamos a tener por ahí derechos sociales, derechos colectivos, derechos de la libertad, que se pueden ir estudiando y enfocando de diversas áreas. Pero en general, bueno, los derechos humanos que nacen que nos lo reconoce nuestra Constitución, pues esa es así una rama, ¿no? De los derechos humanos y súper importante, ¿no? Les digo, tuve la oportunidad de estar en un congreso de derechos humanos en la Universidad de Granada, España, como límites al poder, porque también los derechos humanos limitan el poder de la autoridad. Y precisamente eso es otra cosa que les quiero dejar, ¿no? En España, pues estábamos hablando ya de unos temas que en México nos parecerían un poco desfasados o muy adelantados. Estaban hablando del derecho humano a la resurrección. ¿Por qué? Porque nos comentaban por ahí que por ejemplo, hay unas empresas o unas farmacéuticas que ya han logrado revivir el cerebro de puercos que ya estaban, que ya habían fallecido, ¿no? Y entonces se adelantaban a esa discusión y decían, ¿qué va a pasar el día que se pueda revivir el cerebro de una persona que ya falleció? ¿Cuáles van a ser sus derechos humanos? ¿No? Entonces, es bien rico el estudio de los derechos humanos. Nos pregunta también Mireya Ortega González. En esta pandemia, ¿qué podemos hacer para que los derechos humanos se cumplan y qué se necesita para hacerlo? Ok, es una excelente pregunta, Mireya, porque precisamente dentro de la concepción de derechos humanos vamos a tener que una cosa es los derechos humanos, otra cosa son los derechos fundamentales y otras cosas son las garantías individuales, que a veces se han visto como sinónimo y que incluso nuestra Constitución antes de la reforma de 2011 establecía los derechos humanos como garantías. Nosotros los abogados tenemos esa cuestión como que de hacer muchos conceptos de cosas, ¿no? Pero es muy, bueno, a los que nos gusta es muy, pues nos gusta simple y sencillamente. Por ejemplo, el derecho humano va a ser lo que decimos, lo que les he explicado, por el solo hecho de nacer, la naturaleza ya tiene sus derechos.
El derecho fundamental va a ser cuando ya está reconocido, positivizado, está en la Constitución y la Constitución te lo está reconociendo. Y por otro lado tenemos las garantías, ¿no? Que nuestra Constitución, se los decía, se divide en dos partes, orgánica y dogmática. En la dogmática están las garantías. ¿Y qué van a hacer las garantías? Precisamente esos medios que podemos usar para hacer valer los derechos humanos, para hacer que se cumplan. ¿Cuáles garantías vamos a tener? Diversas. La más conocida en México es el juicio de amparo, ¿no? Oye, no me estás, por ejemplo, ha pasado, y se los digo, en mi casa de estudios, que la quiero mucho y la respeto, que es la UNAM, pues ya pasó que un alumno dijo, oye, no me has dado mi título desde marzo y a mí me urge. Y tengo el derecho humano a ejercer una profesión y no la puedo ejercer porque no me la has dado. Entonces, ¿qué hago? Meto un amparo. ¿Para qué? Para el Poder Judicial me proteja ese derecho humano, esa es la forma, esa es la garantía que tengo, y entonces le ordena a la UNAM que a ver cómo le haces UNAM, pero pide ese punto, ¿no? Claro, ahorita debemos de comprender también que la UNAM no lo está haciendo porque no quiera, sino que estamos en un punto muy complejo que es la pandemia. Y incluso hablando de la pandemia, el mismo Poder Judicial, del que también tengo el orgullo de ser parte del Poder Judicial, ahí es donde laboro, pues nos hemos visto mermados porque nosotros que somos los encargados de proteger las garantías, pues estamos resguardados igual que todos, ¿no? Entonces ahí ha habido muchos problemillas, pero la forma, y para concluir con la pregunta, la forma de hacer valer esos derechos humanos es por medio de los mecanismos que se llaman garantías para reclamarlos. Muchísimas gracias, maestro Jorge Ortega. A nombre del doctor Israel Jerónimo López, le agradecemos su invaluable intervención en la formación de estudiantes con respecto a los derechos humanos. Estoy a favor de la justicia, la igualdad de oportunidades y derechos humanos, los elementos indispensables en una sociedad democrática y por los que se merece la pena luchar. Helen Suzman. Muchas gracias a toda la comunidad escolar por este conversatorio con nosotros, por acompañarnos. Les deseamos mucha salud y éxito en todo lo que emprendan en bien de la paz y la justicia social. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Para mí fue un placer. Reitero mi agradecimiento por la invitación que amablemente me han hecho y los felicito porque la mejor forma de hacer valer los derechos humanos es primero dándolos a conocer y estableciendo esas obligaciones de promoverlos. Muchísimas gracias a todos. Es un placer para mí haber estado con ustedes. Los invito también a que nos sigan, me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook y en YouTube como Jorge Ortega Camacho. Y también soy coordinador académico de la Universidad Mexicana de Asunción, que también la pueden seguir en redes porque ahí siempre estamos hablando, de, entre otros temas, de los derechos humanos. Entonces, se los agradezco mucho y que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.